El plan de inversiones que presentó el presidente de la República el lunes tras el Consejo de Ministros es el tema que eligió Gonzalo Ferreira para hacer su columna de actualidad hoy. ¿Cómo andás, Gonza? Buen día. Bien, un gusto. ¿Todo en orden? Todo muy bien. Bueno, shock de inversiones. Shock de inversiones. Y un 22% más de lo que había invertido el gobierno de Mujica, pero ya con algunos matices, por ejemplo el del ferrocarril. Así es. La idea es un poco desmenuzar. Ayer un poco Martín lo hacía y hoy también en una página del diario, mirar la letra chica, decía él, y enfocado un poco más en el ferrocarril. Hoy lo vamos a analizar desde el punto de vista de las señales políticas. Y empezamos ya de arranque con el título, que es algo así como un show para dar certezas y tranquilidad. Vázquez, en cierta medida, ahora vamos a ver unas imágenes, cómo armó una escenografía después de un Consejo de Ministros con todos los ministros, todos los secretarios de Estado. En el caso de que no estuviera el ministro, estaba el subsecretario, pero bueno, muy poca gente, porque fue una conferencia de prensa no anunciada, sino después de la típica después del Consejo de Ministros. Era una reunión de gabinete común y corriente de cualquier lunes y estarían los que fueron ahí a ver qué novedad había de los lunes. Exacto. Sí. Y como vemos, con algo que no es tradicional, con un esquema de cámaras, con un director de cámaras, con un esquema de, por ejemplo, ahí recién veíamos un paneo, un traveling, como se le llama en la jerga, la cámara que viaja hacia el presidente, como muestra a todos los ministros. Había una puesta de escena muy importante. ¿Y eso por qué? Porque el gobierno lo que quería, en cierta medida, era transmitir buenas noticias. Quería transmitir y dar un poco de las certezas y la tranquilidad que había prometido en la campaña. Hay que recordar que el eslogan había sido «Llevamos certezas». Vázquez prometía dar certezas. Era el eslogan, estaba en las calcomanías. Sí, llevo certezas, decían los autos, por ejemplo. Y lo que pasó en estos primeros meses de gobierno es que la comunicación de gobierno no ha sido buena y ha sido, por el contrario de llevar certezas, sino de llevar incertidumbres sobre el rumbo económico. Y en ese sentido, Vázquez elige aparecer él para dar la buena noticia. Y ese es otro de los aspectos que queríamos marcar, porque él se reserva las apariciones para las buenas noticias. La crónica del País del martes, después de esto, lo contaba un poco, como por ejemplo, también la última vez que había aparecido él, había sido luego de un Consejo de Ministros para anunciar un acuerdo bastante importante, bastante fuerte con Venezuela. Exacto, sí. Pero no aceptó preguntas de ningún otro tipo. En este caso, este lunes tampoco aceptó preguntas de ningún otro tipo. Lo que quiso fue transmitir el mensaje y un mensaje que era muy positivo. Si uno ve el completo, digamos, de los anuncios, durante todo el tiempo él hablaba de esto. Bueno, le preguntaban por la inflación y decía, no, inflación lo puede contestar Astori, pero esto va a ser una inflación de optimismo, una inflación, lo buscaba dar vuelta, digamos, para llevarlo al plano de eso, de las buenas noticias y de una imagen. Las aceptó las preguntas, pero te respondía lo que quería. Claro, no aceptó preguntas de otros temas, pero digamos, le preguntaban sobre el plan de inversiones, le decían, esto puede afectar la inflación. El tema que le preguntaban sobre eso, pero le metían la actualidad. Exacto. Claro. Y él decía, no, inflación de optimismo, inflación de buenas noticias. O sea, no quería salir del esquema comunicacional que estaba previsto, que era transmitir eso, certezas, a un escenario económico, digamos, a un rumbo económico y a un, escenario político en el que las imágenes, por el contrario, no habían sido de certezas. ¿Por qué? Claro. Porque la cancelación del Antel Arena había dado, o por lo menos la suspensión de la obra, había dado una señal a los mercados, a los inversionistas, a los empresarios de, bueno, si el Estado se está retrayendo, si el Estado está yendo a la chique, vamos a poner las barbas en remojo todo, porque bueno, efectivamente las señales de la economía no son tan buenas como uno podía salió acá a dar, esperar. como decís vos, tranquilidad y buenas señales, ¿no? Y en ese sentido, vamos a ver qué fue lo que dijo sobre el eventual achique. Dale. Acá no hay política de achique, acá no hay recortes, acá lo que hay es seriedad en los planteamientos y posibilidades reales de llevarlos a cabo.
Estamos estudiando en profundidad el tema y seguramente en unos pocos días más estaremos dando a conocer el proyecto Antel Arena, cómo continuará. Porque nunca dijimos que lo íbamos a detener definitivamente y tampoco dijimos que íbamos a dinamitar lo que está hecho. De algunas versiones públicas que hubo, se infería que parecía que queríamos hasta dinamitar lo que está hecho. El Antel Arena se va a construir y se va a construir en este periodo de gobierno. Bien, ahí también le vino una pregunta de actualidad que no tenía que ver en sí con estas inversiones que anunció y que él la respondió a su manera. Él la respondió y aprovechó para pasar mensajes. Y aprovechó, como lo veíamos en este caso del Antel Arena, pero lo vamos a ver en otras oportunidades también, a compararse con Mujica. Porque él marca cómo las inversiones que proyecta para su gobierno sean superiores a las de todos los gobiernos del Frente Amplio y hace una referencia directa a lo que ha pasado con Mujica. En un contexto, antes de escucharlo a Vázquez, en un contexto en el que Vázquez, o mejor dicho, Mujica ha salido con cuestionamientos, lo hizo en una entrevista en Perspectiva, lo hizo en otra en Canal 5, a decir, mi gobierno invirtió muchísimo en las empresas públicas. Y ahora eso como que está en entredicho, eso está en cuestionamiento. Eso obviamente no le cayó bien a Vázquez, que en esta presentación hizo alusión directa a que su gobierno va a invertir más que el de su antecesor. Y ahora vamos a ver también cómo fue comparando cuadrito por cuadrito cómo crecía la inversión respecto al del anterior periodo. Si te parece, escuchamos a Vázquez. El programa de inversiones para este periodo va a alcanzar a la cifra récord, absolutamente récord, en la historia del país, de 12.000 millones de dólares o algo más. Y ustedes verán que con esta inversión en infraestructura estamos prácticamente en este periodo sumando las inversiones que hubo en los dos periodos anteriores. Esto no le debe haber gustado mucho a Mujica, ¿no? Y no. Hoy hay una nota en El Observador en la que cuenta un poco cómo desde la NPP, aunque nadie quiere dar la cara, marcan cómo es real, en cierta medida, muchas de estas inversiones que nombra Vázquez como propias vienen del anterior periodo y se cuentan como actuales. Por ejemplo, la PPP de cárceles, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con préstamos del FOSEM para infraestructura. Y en este sentido lo que les quería mostrar en esta placa concreta de vialidad, pero la hizo en casi todas, marca cómo el total de lo que va a invertir en este periodo, habla de 2.360 millones en vialidad, pero lo compara con Mujica. Dice, y Mujica invirtió 1.215. En cada uno de los rubros lo hizo, la flechita de comparación. Nosotros vamos a invertir tanto, Mujica invirtió tanto. Parece una competencia interna dentro del oficialismo y dentro de los dos líderes para ver cuál de los dos invierte más. En realidad es un aumento que va de la mano con el crecimiento de la economía porque el de Mujica invirtió más que el primer gobierno de Vázquez. Sin duda. Pero bueno, en momentos en que Mujica sale a los medios a decir nosotros invertimos como nunca, le dimos a las empresas públicas el dinero que no se le había dado jamás, habían sido las eternas postergadas, lo dijo con Cotelo hace pocas semanas, Vázquez parece salir a contestar. No directamente, no lo alude, obviamente, pero en estas plaquitas pasa el mensaje y dice, nosotros vamos a invertir más. Pero bueno, mirando un poco la letra chica, y ese es el otro elemento, lo que hay en cierta medida también es que Vázquez se apoya mucho en los privados para avanzar, porque el PIT-CNT analizó ayer el tema, tiene de asesores, por ejemplo, al ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, y lo que ve el Instituto Cuesta Duarte, no solamente de Olesker, sino también está Milton Castellano y la economista Alejandra Pico, el informe preliminar de los anuncios es que la inversión estatal va a ser prácticamente similar. Si bien hay un aumento en la globalidad, más o menos de 9 millones, más de 9 millones y medio en infraestructura el gobierno de Mujica, a 12 millones que proyecta el gobierno de Vázquez, el gobierno de Vázquez dice 2/3, el 60 y algo %, va a ser de inversión estatal y 1/3 va a ser de inversión privada. Pero lo que es cierto es que la inversión privada todavía en el bolsillo no la tiene.
O sea, es una proyección. Es decir, esperamos que los privados inviertan, pero bueno, hay que presentar los PPP. Hay que salir a buscarlos. Hay que salir a buscarlos. No es algo que lo pueda anunciar como lo anunció, que ya está, que va a haber este tipo de inversión. Lo estatal, en realidad, bueno, arma el presupuesto, arma las proyecciones de inversiones y dice se va a invertir tanto. Pero lo real es que de los privados es lo que aspira a lograr. Entonces el PIT-CNT, con mucho mujiquismo adentro, es real, dice, a ver, la inversión estatal que proyecta Vázquez es la misma que la de Mujica. Bien, igual salieron a celebrar esta actitud del gobierno porque lo entienden como una política anticíclica que ellos venían reclamando, ¿no? Claro. Ellos decían, bueno, ante una situación de crecimiento más leve de la economía y de cautela, está bueno tomar medidas contra eso para demostrar, o sea, claro, para dar señales y también para demostrar que ante una situación económica problemática o preocupante, siempre son buenas las políticas anticíclicas. El PIT-CNT lo pidió y parece que Vázquez les dio el gusto. Ellos celebran eso, ¿no? Sí, hay hoy un análisis de Adolfo Garcé en El Observador, en lo que dice, es tarde. El anuncio de Vázquez es tarde porque los sindicatos ya están incendiando la pradera. Hoy va a haber una manifestación del Zunca por delante de la arena. Ayer hubo otra manifestación de públicos también frente a Torre Ejecutiva. Es decir, las quejas de los sindicatos ya están arriba de la mesa. La pradera, no digamos que está incendiada, pero el fuego empezó a prenderse. Se viene el paro general del 6 de agosto, se viene la huelga de profesores, la FUS analiza 2 días al hilo de paro también. Y todo eso tiene que ver con las señales que se dieron antes, porque uno podía especular cuando Astori decía el ante la arena hay que revisarlo, o decía hay que revisar algunas inversiones, lo que está haciendo es preparar el terreno para el presupuesto. Y en realidad sí, preparó el terreno para el presupuesto, pero desde el punto de vista comunicacional se preparó un poco mal, porque en vez de bajar las expectativas, lo que se hizo fue enojar a los sindicatos. Y el escenario complicado va a llegar para cuando a fin de mes, digamos, tenga que mandar el presupuesto al Parlamento, y ahí a fines de agosto, y ahí se complique, digamos, un poco más la cosa, aunque ya hay en cierta medida, como bien decías vos, una huelga prevista de los docentes, porque ven o especulan con que el presupuesto no va a ser lo que ellos están esperando. El último elemento para el análisis es que este fue una especie de presentación, un show armado para dar certezas, para dar tranquilidad, pero que también, hay que decirlo, pone el listón bastante alto, porque ahora hay que cumplir con esto. No solamente hay que cumplir con los recursos estatales que se prometen, sino también hay que cumplir en captar el interés de los privados para llegar a esa cifra de los 12.000 millones. La gente tomó nota, la oposición tomó nota. Exacto, y es algo que si no lo logra al final del quinquenio, obviamente le van a pasar factura. Muy bien, Gonzalo. Un gusto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que pases lindo.